El siguiente programa es presentado por... Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escúchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto piso, el granizo del 25 de agosto, las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ha pasado esta semana? Que hemos tenido distintos tipos de clima, ¿verdad? Bueno, para nosotros es un gusto presentarles el programa 554 de Seguridad Vial de Jorge Alfaro. Para nosotros, bueno, seguimos un poco aquí en el medio, esperando ya el pronto restablecimiento de nuestro amigo, que hoy también va a participar a través de Zoom. Y les comentamos que tenemos un invitado realmente importante sobre una temática que en estos días ocupó los medios y fue sobre un tema que nos preocupa a todos los uruguayos, a la gente del ámbito metropolitano fundamentalmente, que es la movilidad sustentable y sostenible. Que estamos hablando, bueno, ¿se puede mejorar este sistema de transporte público colectivo? ¿Se puede mejorar la manera de moverse los uruguayos y sobre todo en el área sur, esta metropolitana, de una manera, digamos, más fluida, ahorrando más tiempo, más cómoda? Podemos emular a otros países que han tenido ya estas experiencias y que sabemos que ha sido un elemento importante. Bueno, con nosotros está el economista Gonzalo Márquez. Él, además de economista, en este caso que representa al CIMBE, ha estado en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo. Por lo tanto, es una persona que está en conocimiento de lo que va a hablar. Para nosotros es un orgullo y un honor que pueda compartir esto, que todos los montevideanos y el área metropolitana, como decíamos recién Gonzalo, bueno, estamos preocupados por esa movilidad que cada vez se nos hace más compleja, porque hablando un poco de términos deportivos, la cancha nos ha quedado chica y bueno, hoy moverse dentro de esta área trae algunas dificultades. Bienvenido, le damos el uso de la palabra. Primero vamos a presentar también a nuestro compañero Jorge Alfaro para que él tenga la posibilidad de conectarse ya directamente con usted. Jorge. Gracias, Arturo. ¿Qué tal? Gonzalo, un gusto. Gracias por aceptar la invitación, fundamentalmente. Y el tema que estaba diciendo Arturo, es un tema que nos preocupa a todos, naturalmente que sí, pero no solamente los montevideanos, cuidado, ¿eh? Hay un tema de Ciudad de la Costa. Montevideo, en el transcurso del tiempo, se ha agrandado mucho. La frontera de Montevideo, ahora, entre comillas, ya invadió Canelones y bastante que invadió Canelones. Hay mucha gente que vive cada vez más lejos por varias razones. Por disponibilidad de habitación, por los precios originalmente también, que ha cambiado la historia. Y naturalmente esto ha agrandado y yo creo que no me equivoco si les digo que el transporte no ha mejorado o no ha evolucionado de la misma proporción en que la gente se ha trasladado por un lado para otro. Ahora, yo me acuerdo de haber ido en algún momento, Gonzalo, cuando hubo algún tipo, y mirá lo que te voy a decir, el director de tránsito de la Intendencia, yo no me acuerdo ahora, era Urce, mirá qué te digo. Y estuvimos juntos en el Hotel Columbia, cuando vinieron de una fundación colombiana, y estuvieron hablando ingenieros de Brasil, Argentina y otros más, diciendo que era imposible y absolutamente inviable que Uruguay tuviera algún tipo de metro o de metrobús o de lo que fuera. ¿Por qué? Porque no teníamos una densidad de población ni en Montevideo ni yendo más hacia la Costa de Oro como para justificar una inversión que naturalmente ellos consideraban mucho. Esto estoy hablando hace unos cuantos años atrás, pero no tantos como para pensar que esto cambió y naturalmente
al economista le damos la derecha porque seguramente antes de hablar de esto hay un cálculo profundo hecho para que esto sea viable, ¿verdad? Un gusto, Gonzalo Márquez. No, muchas gracias por la invitación, Arturo, Jorge. Un gusto para mí todas las instancias que nos permitan poder conversar y reflexionar y plantear estas ideas que hemos hecho públicas hace algunos días. En principio, y tomando algunas de las cosas que ustedes ya mismo decían, lo que ha ocurrido es la infraestructura que tiene la ciudad y el área metropolitana es una infraestructura que es finita, que no es posible de agrandarlas, y allí hay un problema cuando las modalidades dominantes, como las personas se movilizan, terminan siendo a través de la movilidad individual de autos. Eso está asociado al fenómeno de la congestión, el enlentecimiento, los tiempos de viaje en Montevideo y en tantos otros lugares en donde estos fenómenos son mucho más intensos y hace mucho más tiempo que ocurren, ¿no? Montevideo y el área metropolitana hace relativamente unos pocos años en donde estos problemas claramente se han ido agravando, y eso va de la mano de lo que ha sido la multiplicación. En el caso del parque vehicular en Montevideo y área metropolitana, en los últimos 15 años se ha multiplicado por 2 la cantidad de coches circulando y la cantidad de motos por 8. O sea, son movimientos muy fuertes, muy grandes, y eso está asociado también a lo que ocurre en la otra punta, que es con el transporte público, en donde en el correr del tiempo son cada vez menos las personas que se van trasladando en transporte público. A mediados de los 90, el transporte público en Montevideo movilizaba 350 millones de pasajeros. En la actualidad, al final del año pasado, movilizaba 210, 215 millones de pasajeros. Y un fenómeno está asociado con el otro, esto es, las personas que no encuentran buenas soluciones al transporte en transporte público terminan resolviendo su movilidad de forma privada, y eso termina ocasionando los problemas digamos, que afectan a todos, a los usuarios del transporte público y a los usuarios de los vehículos privados, esto es la congestión y el enlentecimiento. Entonces, ese que es una especie de diagnóstico, nosotros lo presentamos el año pasado, hicimos una primera actividad desde SINVE, donde presentamos el diagnóstico de la situación, en donde lo que mostrábamos era el declive del transporte público, y planteábamos ya allí una serie de intervenciones que era necesario desarrollar para pensar en cómo comenzar a resolver estos problemas que pasan sobre todo por mejorar en forma muy importante la calidad que el sistema de transporte es capaz de entregar. Cuando hablamos de calidad, ¿de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando del tiempo de viaje y de la frecuencia, de la comodidad y de la fiabilidad del sistema. Por eso es que nosotros estamos planteando digamos, una cantidad de intervenciones. Algunas tienen que ver con algo que tú decías, Jorge, es este fenómeno de la metropolinización, ¿no? Esto es, las ciudades quedan chicas, se extienden, y eso va de la mano con que lo que antes eran los límites administrativos de las ciudades, en el caso de Montevideo, el arroyo Las Piedras, el arroyo Carrasco, el río Santa Lucía, ahí es donde está contenido Montevideo, pero en realidad la dinámica de la movilidad se expande, y los problemas de las personas no dependen si están 100 metros después del arroyo Carrasco o 100 metros antes del arroyo Carrasco. Por eso es que se requiere poder generar una institucionalidad nueva en el transporte público, una entidad metropolitana de transporte que sea la que desarrolle el transporte público con mirada metropolitana, con una mirada integral.
No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Interrumpa, Gonzalo. Vos sabés que estaba escuchando a Marcelo Metediera, hoy intendente, era director de tránsito, si conocerá bien y el departamento de Canelones. Claro. Un amigo con el que hemos tenido 1.000.000 de charlas y que respeto mucho porque es un gran conocedor del tema. Y Marcelo Metediera decía, entre otras cosas, que la ciudad de la costa dice que hay un 83% de las personas que dejarían el auto para usufructuar este tipo de transporte. Ahora, y yo me pregunto, y no después de escuchar a Marcelo, sino me pregunté siempre antes, ¿cómo vas a hacer vos o cualquiera para bajar al uruguayo del auto? Quiero que me lo digas, porque después de eso tenemos el análisis de el que compra un auto muy económico con lo justo porque realmente quiere de familia y el que tiene un auto que es un lujo y que realmente el lujo que le da el auto y lo puede pagar no se lo das en ningún medio de transporte ni en chiste. Primero, hay que entender esto. El tipo de intervenciones que estamos planteando no deberían de ser pensadas como un conjunto de intervenciones que van a obligar a las personas a dejar su auto o que son algunas propuestas que son anti-auto. El auto es un bien de consumo que presta una cantidad de servicios que son irreemplazables en determinadas condiciones. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando terminamos haciendo un uso del auto para determinado tipo de trayectos en donde las consecuencias son las que están a la vista, pero esas consecuencias se van a ir agravando con el correr del tiempo, porque no hay forma de que una ciudad, ni Montevideo, ni ninguna otra del mundo, pueda resolver un contingente creciente de autos circulando en una infraestructura que es la misma y que va a ir siendo esencialmente la misma. ¿Por qué? Porque nadie va a empezar a derribar manzanas para agrandar calles. Entonces el espacio que hay entre la fachada de un edificio y el otro es el que es y difícilmente se puede agrandar. Entonces, yendo a tu pregunta. Lo que se trata es que las personas opten por transporte público, no un comportamiento forzado. ¿Cómo hacemos para que las personas puedan optar por transporte público? Tenemos que ser capaces de mejorar drásticamente las condiciones, las prestaciones que da el transporte público. ¿Para qué? ¿Para que todas las personas que andan en auto pasen a usar transporte público? No, para nada. Para que algunas de las personas que andan en auto puedan utilizar transporte público para algunos de sus viajes. Para que esto pueda ser posible, se necesita bajar drásticamente, por ejemplo, los tiempos de viaje. Nosotros tenemos en las intervenciones que nosotros estamos planteando, que es la generación de 2 líneas de alta frecuencia, una que uniría la Plaza Independencia con el Pinar y la otra que uniría la Ciudad Vieja con Zona América, son las que estamos viendo ahí en pantalla. La línea roja sería la que va por 8 de octubre, Camino Maldonado hasta Zona América. La línea amarilla, la que va por Avenida Italia, Yanatacio hasta el Pinar. Nosotros ahí lo que estamos planteando es, si se generan las condiciones de circulación como la que estamos diciendo, es que podríamos pasar de tiempos de viaje que hoy, por ejemplo, entre Plaza Independencia y Zona América son de 68 minutos, el planteo sería pasar de 68 a 42 minutos, o sea, bajar 25 a 26 minutos los tiempos de viaje. En el caso de la línea amarilla, desde Plaza Independencia hasta el Pinar, bueno, en realidad hoy es desde la terminal de Río Branco, porque los servicios que van por Avenida Italia y Yanatacio rumbo a Ciudad de la Costa son vehículos que salen de terminal de Río Branco y van por Paysandú. Bueno, los tiempos de viaje en ese caso, entre la terminal de Río Branco y el Pinar, son de 81 minutos en promedio, en transporte público estamos hablando, ¿no? De vuelta, por efecto de estas intervenciones, esos tiempos de viaje podrían pasar de 81 minutos a 52, a 53 minutos. Esos son los atributos que hacen que algunas personas empiecen a optar por transporte público porque van a ver mejoras en su tiempo de viaje, con frecuencias de paso
que son de 2 minutos en el caso de la línea roja, la que veíamos a Sudamérica, o sea, cada 2 minutos va a estar pasando un vehículo que no es el tipo de vehículo que hoy circula. Estamos hablando de vehículos biarticulados de 25 metros de largo que circulan específicamente en estas líneas y solamente en estas líneas, y que serían de 2 minutos la frecuencia en la línea roja, en la de 8 de octubre y que va hasta Sudamérica, y de 4 minutos en la línea amarilla, la que va hasta el Pinar. Entonces, ese es el conjunto de prestaciones nuevas del sistema de transporte que tiene el potencial de captar nuevos usuarios. Bien. Yo en primera instancia no había tenido en cuenta algo, que el primer aliado que vos tenés, creo, es el estacionamiento tarifado. Creo que eso no es menor para todos aquellos que vienen, digamos, para el trabajador que está 8 horas en una oficina, que tenga que pagar 8 horas de estacionamiento o parking, que realmente son carísimos. O sea que creo que eso sería una ayuda importante. O tener que dejar el coche muy lejos del lugar donde tú quieres ir y tener que caminar 8 cuadras, 9 cuadras, 10 cuadras, cuando estas líneas van a estar circulando por el centro mismo de Montevideo. Entonces, digamos, hay un conjunto de beneficios asociados que, primero, que es central que ocurran, ¿no? Porque, digamos, para que estas mejoras en los tiempos de viaje ocurran, hay que ser muy claro en que se requieren generar determinadas condiciones. Esto no es que se van a bajar los tiempos de viaje por voluntad. Tienen que ocurrir determinadas condiciones que son las que nosotros estamos planteando. Esas condiciones son generar una circulación exclusiva, que en el caso de Avenida Italia sería contra la izquierda de Avenida Italia, tomando una parte del cantero, generando una cuarta vía de circulación. Si uno mira hoy Avenida Italia, tiene 3 vías de circulación hacia el este y 3 carriles de circulación de ingreso. Acá el planteo sería generar una cuarta vía de circulación sobre la izquierda, tomando una parte del cantero para generar una vía de circulación en condiciones de exclusividad y que posibilitaría que el transporte público desarrollara ahí otro tipo de velocidades. Pero además, esto está asociado a que cuando se llega a los principales cruces, por ejemplo, en el caso de Avenida Italia y Propios, Avenida Italia y Luis Alberto Herrera, Avenida Italia y Bolivia, se soterra, pasa por debajo el transporte público, de forma de que no hay semáforo ni ningún tipo de congestión que detenga esa continuidad. En el caso de la línea de 8 de octubre, esto ocurriría en 8 de octubre y Centenario y en 8 de octubre y Propios. Y luego está la gran intervención, hay 2 grandes intervenciones que están planteadas, están estos cruces a desnivel que ya son relevantes, pero luego hay dos intervenciones de mayor porte. La más relevante de todas es el 18 de julio, en donde allí lo que estamos planteando directamente es soterrar el transporte público entre la Plaza Independencia. Gonzalo, hablaste de una cuarta vía. Una cuarta vía, ojo, ¿estamos hablando de ida y estamos hablando de vuelta? Sí, claro, correcto. Sí, sí, sí. Ah, de acuerdo. No, yo lo sigo y me parece que esto es una realidad del mundo entero. No es un problema uruguayo solo, naturalmente que sí. La gente deja los autos en un lugar donde se pueda y toma un vehículo que finalmente le va a salir mucho más barato y va a ser mucho más eficiente. Lo tengo clarísimo, ¿de acuerdo? Fenómeno. Hasta ahí venimos bien. Pero de cualquier forma, el transporte tiene otras características. Entre otras, es la falta de formación y de respeto del conductor y el usuario uruguayo que tenemos en Carril Solo Bus, por ejemplo, ahora, que es una tontería, una estupidez que lo único que hace es enojar a la gente, molestar, y que los vivos, que siempre hacen lo mismo, utilicen algo como una ventaja propia particular, estropeando y molestando a todos los demás. Y aquellos otros que van por una senda por la izquierda, como si fueran ingleses, diría el Toto da Silveira, que Dios los mantenga en la gloria, que decía, son todos ingleses que van por la izquierda y no se dan cuenta que esta historia es entorpecer el tránsito. Quiero decir, a lo que vos estás diciendo, fiscalización, no sé, con escopeta, ¿no? Bueno, Jorge, lo que ha ocurrido en los últimos años es que la propia tecnología es la que posibilita la fiscalización. Esto es, ese carril de la izquierda tiene que ser monitoreado. Pero, a ver, no estamos hablando de ciencia ficción. Es generar tecnología de fiscalización para asegurar la exclusividad de circulación sobre la izquierda para el transporte público. Eso ni siquiera son inversiones de gran porte. El tener, al igual que hay fiscalización para la velocidad, al igual que hay fiscalización para controlar el cruce en rojo, también hay tecnología para controlar la invasión de un carril donde no va a estar permitido. Entonces, esto no es un problema el generar, más allá del comportamiento de las personas,
El asunto es cómo generar el esquema para que ocurra la circulación exclusiva. Y eso ocurre con cámaras a bordo de los ómnibus, junto con cámaras fijas en los puntos de ingreso a los carriles y eventualmente con separación física, si es que eso fuera necesario. Sí. Pero hoy la tecnología no requiere que haya necesariamente separación Y física. O sea que eso se resuelve. Esta es la última pregunta que te hago porque le voy a dejar un espacio a Arturo Borges porque todo el tiempo soy monotemático y lo mío no. Bueno, escúchame. Hablaste entre otras cosas de los vehículos, autos, ya sé, son muchísimos más, cada vez más, naturalmente que sí, se venden mucho todos los meses. Bien, y hablaste mucho de las motos. Las motos, lamentablemente, hoy, al día de hoy, tienen 51.4 de los fallecidos son motociclistas, ¿de acuerdo? En un número que realmente asusta cantidad de cosas. Ahora, la diferencia que tiene el automovilista con el de la moto, que la moto tiene lugar en todos lados y que sale mucho más barato venir de repente. Seguramente le vas a sacar el público, el usuario de la moto, el día de frío, el día de lluvia, el día de esto, de lo otro, y algunos usuarios, no a todos seguramente, que utilizan la moto como vehículo que es más, como hacen y van por cualquier lado y nadie controla y no respetan mucho las señales, no hay fiscalización, que los controles no van con la matrícula, no van con nada, que realmente van mucho más rápido al trabajo y eso es difícil de contemplar y de arreglar con un transporte eficiente como el que vos proponés. Siempre tenemos que pensar en términos de el objetivo no es que la gente deje andar en moto, que la gente deje de andar en auto. De lo que se trata es de poder capturar un conjunto de personas que se mueven en moto y en auto y que puedan verse atraídos por estas nuevas prestaciones que el transporte público va a ser capaz de ofrecer. Y acá hay un tema que muchas veces las personas que utilizan la moto lo hacen, es un medio más económico que el auto, pero lo hacen sobre todo por una cuestión de tiempo, porque en los trayectos largos la moto, digamos, como tú decías, se puede meter por cualquier lado, pero justamente, pero saben, las personas están expuestas a las vicisitudes del tiempo, a las condiciones, sobre todo de los accidentes, digamos, es un problema muy grande de accidentalidad. Estás muy expuesto en las condiciones de tráfico, que son cada vez más complejas para las propias personas que andan en moto. Entonces, es también la opción del transporte público. Cuando estamos hablando que vamos a poder disminuir entre 25 y 30 minutos de punta a punta de esos recorridos el tiempo de viaje, también vas a estar capturando personas que hoy optan por la moto porque no están dispuestos a los tiempos extensos de viaje que hoy existen en el transporte público. Entonces, el tiempo de viaje es clave para poder capturar nuevos usuarios. Bien, si me permite, Jorge, Gonzalo, vamos a un breve corte comercial y enseguida retomamos la conversación con el economista Gonzalo Márquez. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo.
Bien, estimado Gonzalo, son los dos troncales. Tenemos Avenida Italia, como se dice, desde el Pinar a la Plaza Independencia, el otro desde la zona franca por 8 de octubre, también hacia el centro de Montevideo. En esa planificación que han hecho ustedes, ¿cuál es el troncal que se idea podríamos comenzar a construir primero? Hay una elección en función de la cantidad. Usted habló hoy de unos 200 y pico de millones de viajes o de personas. No sé cuál es la diferencia, si mencionó viajes o si mencionó personas, porque ahí tenemos algunos que se mueven en otros vehículos particulares, ¿no?, con respecto de lo que es el transporte colectivo. Entonces, tenemos una cantidad importante, ¿no? Me da prácticamente la cuenta de 4 millones de viajes diarios. Hay un elemento que tendría que ser un plan integral, que esos troncales tienen que ser alimentados por las transversales que vienen de otras zonas del área metropolitana. La pregunta es, ¿cuál de esos dos troncales sería que tuviese la prioridad para comenzar primero, por ejemplo? Es muy buena la pregunta. Primero, nosotros el planteo no es uno u otro, sino que el planteo es que la intervención debiera ser integral entre lo que, si uno lo quiere ver como geográficamente, es una Y, en donde el tronco de la Y es 18 de julio y luego tiene sus dos brazos, ¿no?, como lo veíamos en el mapa. El brazo derecho es la línea amarilla que va hacia el este y la otra, el brazo izquierdo, la línea roja que va hacia Sudamérica. Nosotros, pero lo clave, allí lo estamos viendo, ahí pueden ver esa especie de Y. La clave es que las dos líneas convergen en 18 de julio y esa es una de las razones por las cuales entendemos que la solución tiene que ser contemplar ambas líneas. Ahora, diciendo esto, y nuestro planteo es, las dos líneas tienen que formar parte de la primera etapa de transformaciones en simultáneo, son troncos de características distintas. Primero, el principal corredor de transporte público metropolitano es 8 de octubre. Para que tengamos una referencia, esto se mide en la cantidad de pasajeros por hora y por sentido que se movilizan en la hora pico. En el caso de 8 de octubre, eso es unos 4.500 pasajeros por hora y sentido. Entonces, por ejemplo, a las 8 de la mañana, que es la hora pico de ingreso a la ciudad, se están moviendo en 8 de octubre en transporte público 4.500 pasajeros por hora y sentido, en este caso en sentido hacia el centro. En Avenida Italia estos números son menores. En Avenida Italia se mueven unos 2.000 pasajeros por hora y por sentido en dirección al centro. Entonces, 2.000, 2.200. Entonces, nosotros estamos planteando que la intervención tiene que ser en los dos. Ahora, el principal corredor de transporte público es 8 de octubre. Entonces, por eso es que nosotros planteamos que 8 de octubre tiene que formar parte de una propuesta de transformación en conjunto con Avenida Italia. Hay buenas razones por las cuales hay que intervenir en los dos corredores. 8 de octubre, decíamos, es el principal corredor de transporte público. Avenida Italia no es el principal corredor de transporte público, es el tercero, después del eje de Agraciada. El tercero, cuando uno lo considera la suma del transporte urbano más el suburbano, es el tercero. Pero allí hay una condición que es distinta, que es el primer corredor de transporte en vehículos privados. Entonces también allí la oportunidad de intervenir en Avenida Italia con una solución de gran calidad que mejora los tiempos de viaje con una excelente frecuencia, también allí hay la oportunidad de captar una mayor cantidad de nuevos pasajeros para el transporte público. Muy bien, y para el caso de 8 de octubre, obviamente que Avenida Italia tenemos la posibilidad de utilizar el cantero central, como muy bien ha dicho usted. Nosotros tenemos la experiencia que trabajamos en Transmilenio, la experiencia que hay en Bogotá. Inclusive hemos tenido la oportunidad de manejar algunos de esos buses cuando preparamos allí los conductores. Vamos un promedio de cada 2 años a trabajar con ellos. Y bueno, es un pool de empresas que ha resuelto eso ya hace muchos años. Manejan prácticamente unos 12 millones de personas. Realmente llevan casi 290 personas. Cada uno son equipos de doble quinta rueda, 2 quinta ruedas. Muy bueno, ha dado un resultado realmente importante. Ahora vemos que Avenida Italia tiene un ancho configurado mucho mayor al de 8 de octubre. En el caso de 8 de octubre, ¿va a ir sobre los carriles interiores o sobre el carril exterior? Ahí va. Efectivamente, Avenida Italia tiene un ancho que uno puede reutilizar para generar este espacio nuevo. 8 de octubre es mucho más compleja la solución porque
Si uno considera de cordón a cordón, y nosotros esa es la solución que estamos planteando, de cordón a cordón, hay 16 metros de ancho homogéneo en todo 8 de octubre entre Garibaldi y el intercambiador Beloni, ¿no? Son 16 metros que hay de cordón a cordón. Entonces, realmente estuvimos trabajando mucho para encontrar una solución técnica a cómo priorizar el transporte público sobre 8 de octubre. La solución que estamos planteando es la generación, quizás hay una diapositiva que es la que se ve como en colores, es un render que está armado a la altura de la sede de Nacional, que ahí se puede ver bien cómo es el perfil de circulación que estamos proponiendo para 8 de octubre. Pero voy a intentar describirlo de todos modos así, que es: se genera un par vial de ingreso, o sea, una paralela de ingreso que pasa por dar la vuelta a la flecha de Rousseau. Hoy Rousseau, la calle Rousseau, es flechada hacia afuera, en dirección a Punta Rieles, hacia Zona América. Entonces se le cambia la flecha de forma tal de que cuando el transporte, digamos, se está viniendo desde Zona América hacia el centro, una vez que se llega a Rousseau, todo el tráfico particular, todo lo que no es esta línea de transporte público, tomaría Rousseau hacia la derecha, y a partir de ahí se le da la vuelta a la flecha a Rousseau, o sea, pasa a estar flechada hacia el centro, y a partir de ahí se genera un par vial que luego se conecta con Juanico y Urquiza para generar ese par vial, entonces, en donde primero es Rousseau, luego a la altura de Juanico, es tanto Juanico como Rousseau siguen flechadas hacia el centro, y luego esas dos se unen en Urquiza, y eso, allí se descarga todo el tráfico que no es el transporte público. De forma tal de que 8 de octubre queda con 2 carriles de salida contra la derecha para el tráfico particular, pero queda con el perfil para esta línea de transporte público, que sería un sentido de ingreso, una estación central en el medio de la calzada, cada 5 cuadras, también serían un poco más espaciadas las paradas, y un carril de salida para esta línea de transporte público. Y así se ocupan los 16 metros que hay de cordón a cordón. Entonces, de vuelta, ¿eso es posible en 8 de octubre de generarlo? En la medida que se genera, así estamos viendo, en esa diapositiva estamos viendo cómo es ese par vial de ingreso, que comienza con Rousseau, que se le da la vuelta, luego se duplica y pasa a ser Juanico y Rousseau, y luego eso va hacia Urquiza. Y esa es la forma de generar el espacio de circulación prioritario para el transporte público en 8 de octubre. Sí, ahora después Urquiza es complicado, ¿no? Para seguir hasta Tres Cruces, allí sería complicado. Pero bueno, está la ventaja. Ahí hay otra condición, Arturo, si me permite. Claro. Primero, obviamente que para recibir este nuevo flujo en Urquiza hay que, este par vial es un proyecto de ingeniería de tránsito específicamente, ¿no? Donde hay que generar canalizaciones, señalización horizontal y vertical, o sea, digamos, es un proyecto en sí mismo en donde en Urquiza seguramente va a haber que levantar estacionamiento para generar mayor capacidad. Ahora, hay otra condición que es, entre Garibaldi y el túnel, yo decía, el perfil de 8 de octubre entre Garibaldi y el intercambiador Beloni es de 16 metros de cordón a cordón. Pero entre Garibaldi y el túnel de 8 de octubre, ese ancho es mucho mayor, entonces ahí el perfil es de 21 metros. ¿Qué permitiría eso? Permitiría que los coches que vienen por Urquiza, circulando hacia el centro, no tuvieran que seguir, en la medida que no quisieran, no tienen por qué seguir directo circulando por Urquiza hasta Avelino Miranda y darse contra Tres Cruces, sino que pueden girar a la izquierda en Boulevard Artigas o en Berro, y pueden volver a 8 de octubre a esa altura para poder tomar el túnel e ingresar por el túnel hacia el área central de la ciudad. O sea que no es que todo el flujo de Urquiza inexorablemente va a ir hasta la Plaza de la Bandera, sino que hay una salida antes que puede ser tanto en Garibaldi como en Berro. ¿Por qué? Porque ahí 8 de octubre tiene mayor ancho y es posible generar 2 sendas de circulación entre Garibaldi y el túnel. Y el túnel a su vez seguiría conectando también al transporte privado entre 8 de octubre y el centro de la ciudad. Bien, Gonzalo, le vamos a pedir un breve corte, si es tan amable. Hacemos una pequeña pausa, amigos, y volvemos inmediatamente con el economista Gonzalo Márquez.
Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejás re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Esa es la... Estimados amigos, bueno, vamos a tener en este tercer bloque, como ustedes vieron, clarísima la exposición del economista Gonzalo Márquez. Nosotros en particular, antes de que intervenga Alfaro, tenemos 2 preguntas para hacerle y le dejamos total libertad. La primera, Gonzalo, se habla de que se va a intervenir 18 de julio, que se va a hacer un túnel o se va a soterrar la parte de 18 de julio desde Tres Cruces a Plaza Independencia. La primera es esa, si es todo el tramo que se va a hacer eso. Y la segunda, nos gustaría saber... ¿quién va a gestionar? ¿Cómo se va a gestionar ese plan integral de movilidad? Y claro, la mayor intervención planteada es el soterramiento de 18 de julio para el transporte público. No en todo 18 de julio. Lo que se está planteando es entre Fernández Crespo y Plaza Independencia, o sea, entre lo que es la cuadra del hipotecario, donde está el banco hipotecario y la estación de servicio, bueno, entre esa cuadra y Plaza Independencia. Las razones para plantear eso es que allí se generan las peores velocidades de circulación en el transporte público. Hoy, para transcurrir 18 de julio, para hacerlo de punta a punta entre Plaza Independencia y Boulevard Artigas, los tiempos de viaje son de unos 23 minutos para hacer ese tramo, que son de 3 kilómetros. Y por efecto del soterramiento en esta parte, que es la parte más congestionada, porque luego la otra parte entre Fernández Crespo y Boulevard Artigas es un sector de otras características. Entonces allí es donde estamos planteando la intervención más costosa, ¿no? Porque, cuanto más uno vaya bajo tierra, más costoso es el proyecto. Entonces nosotros hemos planteado el soterramiento en el área donde entendemos que es allí donde se maximizan los beneficios de mejorar la velocidad del transporte público. Por efecto de esta intervención se pasaría de esos 22 o 23 minutos a un tiempo de viaje de 7 a 8 minutos para hacer 18 de julio de punta a punta. O sea, estamos hablando en ese tramo, que es un tramo corto, pero muy congestionado y de muy baja velocidad, habría mejoras que son sustanciales en los tiempos de viaje. Sobre la segunda pregunta que me hacía Arturo, lo que nosotros estamos planteando es que cada una de estas líneas, tanto la línea A como la línea B, sería gestionada por un único operador privado que bien podría llegar a ser un consorcio de los operadores existentes. ¿Se entiende? O sea, tanto en 8 de octubre y Camino Maldonado como en Avenida Italia y Yanatacio, ahí ya existe un conjunto de empresas que operan líneas. Entonces, no estaría planteado, no sería una solución adecuada para nosotros decir, bueno, van a operar 3, 4 o 5 empresas distintas, sino que lo que entendemos que tiene que haber un operador único. Un operador único es una nueva figura que se genera, no sé, imaginemos, operador 8 de octubre, Sociedad Anónima, operador Avenida Italia, Sociedad Anónima. Ahora, ese operador, que es una entidad privada, es una figura privada, podría estar compuesto por 2, 3, 4 o los que sean operadores que conforman esa nueva entidad que sería la que operaría. Ahora, el material rodante, los vehículos que se estarían operando, no serían propiedad de ese operador privado, sino que serían propiedad de la entidad pública que contrataría servicios de operación sobre ese material rodante específico en estas 2 líneas específicas. No sé si quedó clara la explicación. Sí. Ahora, Gonzalo, la entidad pública, estás hablando de que esto hay que hacer una asociación, me imagino, que son las intendencias y el Ministerio de Transporte, porque hay rutas nacionales también, que fueran, digamos, en este tema los... Sí, más allá de, Jorge,
más allá de las rutas, que es relevante, pero sobre las rutas nacionales circula también el transporte urbano, por ejemplo, de las líneas que salen de Montevideo. Pero lo relevante es que esa entidad lo que tiene es que concentrar lo que hoy son los tres subsistemas, porque tú tienes un sistema, el urbano de Montevideo, que es gestionado por la Intendencia de Montevideo, más allá que son empresas privadas las que lo operan, pero la responsabilidad de la gestión de ese sistema es de la Intendencia de Montevideo. Luego ocurre lo mismo con las líneas departamentales de Canelones y la Intendencia de Canelones, y las líneas departamentales de San José y la Intendencia de San José, y luego también ocurre con las líneas metropolitanas que son gestionadas por el Ministerio de Transporte, que son las líneas suburbanas, las que van a Pando, las que van a El Pinar o digamos, a Ciudad de la Costa. Entonces, lo que se requiere es una persona pública no estatal, esa sería la figura, que se tiene que aprobar por ley, en donde los tres gobiernos departamentales, el de Montevideo, el de Canelones y el de San José, en conjunto con el Ministerio de Transporte, ceden en esa nueva entidad las potestades fraccionadas que hoy tienen cada uno de ellos sobre una parte del transporte público. Esta entidad consolidaría la totalidad de las potestades y atribuciones sobre el transporte público a escala metropolitana. Te voy a hacer una pregunta más que va relacionada con algo que te oí decir el otro día en Desayunos Informales de Canal 12. Te explico por qué. Yo digo, en la mañana, si tú salís acá a las 6 de la mañana y salís del puente de Carrasco hasta llegar al Plaza de Independencia, demorás 25 o 27 minutos en el auto, ¿de acuerdo? ¿Está? Respetando las velocidades a rajatabla, cuidado, ¿sí? ¿Está? Pero ¿qué pasa? Si haces el mismo viaje a las 8:30, en vez de 25 o 27 minutos, demorás 47, 48, hasta 50 minutos. Lo que quiero decir es que para comparar, tú vas a tener, si bien vas a tener otra vía y otro camino, tenés varias paradas en el camino que de alguna manera las vas a tener que compensar, y me refiero a esto, y esto relacionado con Canal 12, es que la gente saque el boleto, el permiso, lo que sea, antes de subir al vehículo, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo te voy a decir el otro día. Eso es clave, Jorge. Primero, y una reflexión con respecto a lo que tú dices. A diferencia de lo que ocurre con el transporte privado o lo que ocurre hoy con el transporte público, porque el mismo razonamiento que tú hacías sería lo mismo, o sea, no es lo mismo circular a las 6:30 de la mañana por Avenida Italia en transporte público, ni tampoco transporte privado, que hacerlo a las 8:30. Bueno, a diferencia de lo que ocurre, porque ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es la cantidad de vehículos que están ocupando el resto de la vía a esa hora. Ahora, en este caso, como circularía en forma exclusiva, en realidad los tiempos de viaje más o menos van a ser los mismos durante todo el día. ¿Por qué? Porque las condiciones de circulación van a ser las mismas. ¿Qué es lo que va a cambiar? La cantidad de personas que ascienden en cada parada. Y eso también afecta a los tiempos de viaje. Entonces, comparemos con lo que es hoy, cómo las personas ascienden hoy al transporte público. Bueno, las personas paran su línea, suben de a una persona por la puerta delantera, pagan el boleto, algunos lo hacen con una tarjeta, otras lo hacen con plata, reciben cambio, hay que subir 13 o 4 escalones, hay algunas personas que tienen dificultades de movilidad, todo eso son segundos que el vehículo está detenido y eso afecta, luego impacta en los tiempos de viaje. En promedio, la forma de abordaje que hoy hay en las unidades implica un tiempo de abordaje de 3 segundos por pasajero, en promedio. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Bueno, disminuir bruscamente ese tiempo de ascenso. Porque cuando uno piensa que va a mejorar los tiempos de viaje, piensa que los vehículos van a ir más rápido. Pero en realidad la primera forma de disminuir los tiempos de viaje es disminuir el tiempo de vehículo detenido, en donde está parado en una parada. Entonces, ¿cómo sería que operaríamos allí? Bueno, generaríamos unas estructuras digamos, en las ilustraciones, algunas de las ilustraciones que ustedes mostraron, esas estructuras están planteadas como serían, en donde las personas tienen que presentar su tarjeta antes para que se abran las puertas. Imagínense cómo es cuando uno ingresa a un metro. Cuando ingresa a un metro, uno tiene que presentar su tarjeta antes, se abren las puertitas o el molinete o lo que sea que haya allí para que las personas pasen. ¿A dónde pasan? Bueno, pasan a un lugar en donde están esperando que venga la unidad. Esto es la misma lógica en donde cuando venga este vehículo de 25 metros de largo, de doble articulación, 100% eléctrico, de piso bajo, entonces cuando ese vehículo que tiene 4 puertas anchas de 1,40 m de ancho, que permite que una persona suba y otra persona baje en simultáneo por las 4 puertas, porque las personas ya pagaron su boleto, no tienen que entrar por la puerta delantera y hablar con el conductor cobrador, sino que pueden abordar por cualquiera de las 4 puertas. Eso hace que los tiempos de abordaje a las unidades pasen de ser 3 segundos por pasajero en promedio a 0,3
segundos por pasajero en promedio. O sea, se disminuye en un 90% ese tiempo detenido y ese es uno de los factores que hace que los tiempos de viaje puedan disminuir notablemente. Bueno, muy bien. Muy bien. Arturo Borges, usted es el que maneja los tiempos ahí en el estudio, ¿eh? Sí, no, ya estamos sobre el tiempo. Tendríamos que agradecerle al amigo Gonzalo. Uno se queda pensando, tiene 1000 preguntas para hacer, porque el tema es interesantísimo. Cómo se financia el tema. Y una pregunta que usted hizo al principio que me quitó el texto, que era justamente, ¿no? Si se tomó en cuenta la cantidad de personas que se manejan en viajes diarios en función de poder, como se habla normalmente cuando se hace una inversión, en qué tiempo se amortiza. Pero acá va, por un lado, la amortización está por el goce público, obviamente, y por otro lado, bueno, los beneficios que se va a tener. Y supongo yo que el incentivo para que este tipo de proyectos puedan salir adelante será darle al pasajero este elemento, ¿verdad? El incentivo sería el tiempo de traslado de un punto a otro, Gonzalo. Y ya lo dejamos en libertad. Efectivamente, Arturo, ese es el principal beneficio que este tipo de proyectos tienen. Pero la pregunta suya es muy pertinente. ¿Cómo sería el repago? Yo me gustaría hacer dos reflexiones sobre eso. Lo primero, entendamos esta intervención como una intervención de infraestructura, al igual que es, no sé, la duplicación de la Ruta 9 o la duplicación de la Ruta 5. Y yo le preguntaría cómo se repaga la duplicación de la Ruta 9. No se paga con los peajes, se paga con recursos públicos. ¿Por qué? Porque se genera allí una infraestructura para generar mayores condiciones de seguridad vial al tener una doble vía. ¿Cómo se repaga eso? Bueno, con menos muertos, con menos heridos, con menos accidentes, con mayor agilidad en el desplazamiento. Bueno, esa lógica, que es como muy clara para todos nosotros cuando se hacen obras viales de determinado tipo, la lógica es la misma cuando estamos planteando acá generar intervenciones e inversión en infraestructura para el transporte público a escala metropolitana. Ahora, nosotros sí hicimos un planteo concreto de cómo se repagarían estas inversiones que ascienden a unos 530 millones de dólares, el conjunto completo de intervenciones que incluye el soterramiento de 18 de julio, una intervención en Tres Cruces también para permitir que las dos líneas allí confluyan y puedan ingresar bajo tierra, o sea, superando el obstáculo de Boulevard Artigas, puedan ingresar bajo tierra a 18 de julio. También incluye los cruces a desnivel que mencionábamos en el caso de Avenida Italia, en Luis Alberto Herrera, en Propios y en Bolivia, en el caso de 8 de octubre, en Centenario y en Propios, y además toda la inversión necesaria en el propio material rodante, en estos vehículos de 25 metros de longitud, 100% eléctrico. Toda esa inversión son 530 millones de dólares. ¿Cómo se repagaría esa inversión? Bueno, con tres componentes. El primero, nosotros planteamos un proceso de electrificación completo de toda la flota metropolitana, estamos hablando de unos 2000 ómnibus en total, en un plazo de 10 años. Eso ya ha comenzado, pero hay que acelerarlo para que en vez de ocurrir en un plazo de 20 años, ocurra en un plazo de 10 años. Eso, por un lado, es una buena noticia porque mejora el transporte público en general, pero además de eso, y a los efectos de esta intervención, libera recursos, o sea, genera ahorros que hoy se utilizan para subsidiar el gasoil en el transporte público a través del fideicomiso del gasoil, que lo habrán ustedes escuchado sobradamente. Bueno, cuando se cambia la lógica de ese subsidio del gasoil y eso genera un ahorro de recursos que se podría direccionar como una de las fuentes de repago de la intervención. Ese es uno de los componentes. El segundo de los componentes es una captación mayor de pasajeros. Nosotros ahí estamos proyectando que se podrían captar un 6% adicional de pasajeros en un plazo de 7 años. Esto no ocurriría de la noche a la mañana, pero ese sería el segundo, porque esos son ingresos nuevos para el sistema y esos nuevos ingresos serían otra de las fuentes de repago para esta importante inversión. Y un tercer componente son aportes públicos directamente del gobierno nacional en conjunto con los gobiernos departamentales, pero fundamentalmente del gobierno nacional, pero que tendría una condición que es que ese aporte sería decreciente en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida que va ocurriendo la electrificación en un plazo de 10 años y va generando ahorros que se reinvierten en este proyecto, en el repago, y en la medida que se van captando nuevos pasajeros y eso genera nuevos ingresos, eso haría que los propios aportes del gobierno, que serían más importantes en el año 1, 2 y 3, luego, ya a partir del año 10, esos aportes ya serían marginales o desaparecerían directamente. Entonces sería más bien un impulso inicial de recursos el que está planteado y luego la propia dinámica del
del nuevo sistema genera las condiciones para generar su propia sostenibilidad económica. Bien, se nos imagina. Obviamente que también menos contaminación del medio ambiente, algo que también usted conoce y trabaja. Sin duda. Todos esos son beneficios adicionales, accidentalidad, menos contaminación ambiental, menos contaminación sonora, esto es muy importante. Todo eso también son beneficios. A propósito de esa contaminación, nosotros tenemos el área de Tres Cruces, realmente es un lugar de mucha contaminación sonora, ¿verdad? Y polución. ¿Cómo se resuelve el tema del área allí del shopping, del área de Tres Cruces? ¿Se resuelve todo, todo se canaliza antes de llegar a Boulevard Artigas por Sotera? Todo se canaliza debajo de Plaza de la Bandera. Ahora, esto que estamos viendo es una proyección que Facultad de Arquitectura hace y dice, bueno, en la medida que pudiéramos sacar todo el tráfico de esa zona, se podría generar este tipo de esquema en 18 de julio. Ahora, eso es algo que es una visión que la propia Facultad de Arquitectura aporta, pero lo relevante a los efectos del transporte público es que las dos líneas transcurrirían por debajo, se generaría debajo de Plaza de la Bandera un intercambiador en donde las dos líneas confluyen y las dos líneas ingresan a 18 de julio por lo que es hoy la salida del túnel de 8 de octubre, que cambiaría, o sea, se cambia la propia, se cambia la lógica del túnel actual, se genera una intervención más grande donde las dos líneas confluyen y las dos líneas ingresan en simultáneo por lo que sería el nuevo túnel de 8 de octubre a 18 de julio. Muy bien, interesantísimo, clarísimo, don Gonzalo. La verdad que le agradecemos la participación. Jorge. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Realmente importantísimo el tema. Lo vamos a seguir naturalmente, porque esto que estamos escuchando es el comienzo. Vos hace rato que estás trabajando en esto, pero para nosotros de nuevo, y de alguna manera creo que de aquí en más el crecimiento será mucho más rápido porque llega la parte de ejecución, que naturalmente empresas de este tipo son por demás importantes y relevantes para el funcionamiento general de nuestra sociedad. El tema es un avance permanente. Más allá de que seguramente habrá otro tipo de problemas y la administración y el personal y los colectivos estos tan grandes donde realmente va a haber menos choferes que los otros, naturalmente habrán formas de buscarle soluciones y para eso están los técnicos, los que trabajan y los generadores de otras fuentes de trabajo que serán relacionadas con el tema en otras áreas, ¿de acuerdo? Gonzalo, un abrazo grande, muchas gracias, éxito en la empresa y bueno, de ese éxito depende el buen funcionamiento de todo lo que nosotros somos usuarios, ¿sí? Y además que estamos a las órdenes en lo que último podamos comentario, Jorge, aportar. si me permite, ¿no? Sí, un último comentario simplemente de despedida. ¿Cómo no? Que es lo que tiene que ocurrir ahora es la parte más relevante, que es la definición política de un gobierno, casi nada, de un casi gobierno nada. nacional que tome esta agenda y esté dispuesto, primero, a generar los acuerdos correspondientes con los gobiernos departamentales. Esto es clave, porque esto está en la base de todo, es la generación de un acuerdo gobierno nacional con gobiernos departamentales y que esto se tome como una definición política de avanzar en esta dirección. Y luego habrá muchos temas, como tú mencionabas algunos, para resolver, pero comienzo tienen las cosas y el comienzo es la toma política de la definición de avanzar en una dirección como esta. Apostemos al acuerdo, apostemos al acuerdo. Tal cual. Apostemos. Muchísimas gracias, Gonzalo. También quedamos a las órdenes. Bueno, amigos, se nos ha ido el programa, el tiempo del programa. Jorge, algo que quiera manifestar, estuvo interesantísima la verdad y lo habíamos invitado por unos 15 o 20 minutos y resulta que se llevó todo el programa, pero creo que el tema lo amerita. No, el tema lo ameritaba naturalmente que sí, Arturo. Es el tema, siempre decimos lo mismo, ¿cuánto tiempo demora una nota? Lo que sea necesario de acuerdo al interés de la misma. El tema es así, esto requiere de algún tipo de acuerdo nacional, ¿sí? Pero para eso creo que nosotros, entre otros, también jugamos nuestro papel y nuestro, no sé, la puesta en escena, la puesta en el aire de esta historia, que realmente hace mucho tiempo debió haberse hecho o debió haberse proyectado, que sé yo. Finalmente apareció un proyecto, bueno, de alguna manera espero un acuerdo, como decíamos acá con Gonzalo, para que esto se lleve a cabo lo antes posible. Así que bueno. Y esto también es seguridad. Y esto ¿Perdón? también es seguridad vial. No, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Gracias, Arturo, por estar siempre al pie del cañón. Yo estoy esperando que me den el alta. Ando ya, puedo manejarme con uno de los bastones canadienses, en vez de dos, ya manejo uno y ando volando. Pero el día que el traumatólogo me dé el alta, quiero decir, que me deje manejar en auto, a partir de eso el mundo es mío. Ya está otra cosa,
sin necesitar lo que quiera hacer Gonzalo, voy a usar el auto y me voy a mover por todos lados. Yo poder ir a la oficina, esa cosa que estoy como loco porque estoy faltando, ¿de acuerdo? Y de paso le avisamos a Lazarte que tiene otro jugador para tener en cuenta. Bueno, gracias. Bueno, gracias amigos, nos vemos el próximo programa la semana que viene. Ha sido un gusto, bueno, que pasen todos ustedes muy bien. Dios mediante, el próximo viernes estaremos con ustedes. Este programa fue presentado por... No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.